México, muchas felicidades por celebrar un cumpleaños más con nosotros. Muy buenos días, niños y niñas. Permítanme presentarme. Soy el profesor Jesús Abel Baez Tepox y con toda confianza me pueden llamar Profe Abel. Y es para mí también un verdadero placer y honor estar nuevamente con ustedes el día de hoy para hablarles sobre un tema muy importante que nos da identidad y orgullo al pertenecer y formar parte de esta nación que llamamos México. Antes de iniciar, es muy importante que te ubiques en un lugar cómodo en el cual tú puedas escribir y tomar apunte de algunas ideas principales o palabras clave que te iremos mencionando. Una vez que te ubiques en este lugar, es importante que cuentes con tu libreta de historia y si no la tienes, algunas hojas recicladas. También te voy a solicitar un mapa de la República Mexicana con o división política. También te voy a pedir que tengas tu lapicera, en la cual tendrás que tener algunos instrumentos como lapiceros, lápiz, goma, sacapuntas, colores, tijeras y pegamento. Si no tienes el mapa, no te preocupes, porque con ayuda del Atlas de México puedes dibujarlo en tu libreta. Te pido estos instrumentos para que vayamos anotando fechas importantes, nombres de personajes, nombres de países y ciertos acontecimientos que nos ayudarán a rescatar los puntos clave e ideas principales del tema que vamos a platicar a continuación. Si ya están listos y están listas, es momento de iniciar. Acompáñenme. Los veo un poco sorprendidos aún. ¿Sí sabían que México, al igual que tú y que yo, año con año celebra su cumpleaños? Así es, nuestro país tiene una fecha de nacimiento y año con año se celebra en los lugares que vamos a presentar a continuación. Como podemos ver en pantalla, tenemos la imagen número 1 de la capital de nuestro país. En la siguiente imagen tenemos el festejo que se realiza en la capital de nuestro estado. Y por último, tenemos otra imagen en la cual viviremos y observaremos cómo se celebra el festejo en una junta auxiliar también de nuestro estado. Es muy importante mencionarte que nuestro país, en su cumpleaños, a lo largo y ancho de la República Mexicana, celebra esta independencia en los lugares más recónditos, ya sea en algún estado, algún municipio, junta auxiliar, alguna alcaldía o en cualquier punto que tú creas o donde te ubiques. Estoy seguro que año con año se lleva a cabo esta celebración. Pero festejar el cumpleaños de nuestro país no fue nada fácil. Déjame comentarte lo siguiente. Hoy en día, México celebra más de 210 años de haber nacido como una nación libre, soberana e independiente. Para realizar estos festejos, lamentablemente tuvieron que ocurrir una serie de acontecimientos, luchas armadas y algunos eventos sangrientos, por lo cual, o con lo que se llevó a cabo, que nuestro país tuviera su fecha de nacimiento. Es momento de que tomes ahora tu libreta y tus lapiceros para que vayamos tomando nota de los siguientes temas. ¿Quieres conocer un poco más? Pues vamos a continuar. Déjame platicarte lo siguiente. Entre los siglos XVII y XVIII, México pasaba una grave situación que en ese entonces se llamaba Nueva España. No estaba muy conforme con la situación que se llevaba en España. Te platico el porqué. España lamentablemente fue invadida por un ejército del cual vamos a platicar a continuación. En este acontecimiento, la sociedad no estaba muy conforme con que los reyes europeos gobernaran una nación que estaba al otro extremo del mar. Es por ello que, para quitar estos privilegios, surgió en ese entonces, a nivel mundial, un pensamiento, el cual vamos a llamar el pensamiento ilustrado o que conoceremos como la Ilustración. Este pensamiento ilustrado sostenía algunos principios, como los que te voy a mencionar a continuación. La Ilustración promovía el uso
y la difusión del conocimiento científico, es decir, que todo tenía una explicación. Otro postulado que sostenía era que los fenómenos naturales y los problemas sociales tenían que explicarse con base en la razón, mas no en las creencias religiosas. Otro punto más que manejaba este pensamiento ilustrado era que tenía que existir libertad e igualdad para todos. También se buscaba acabar precisamente con los privilegios de los reyes, la nobleza y de la iglesia. También consideraba que la mejor forma de gobernar o de dividir a los países era a través de una organización política republicana, es decir, suprimir la monarquía y tomar en cuenta esta organización política en la cual el poder se dividía en tres partes: poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo encabezado por el presidente, el poder legislativo por las cámaras de diputados y senadores y el poder judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También este pensamiento ilustrado, aparte de estas ideas que te he mencionado, sostenía lo siguiente: los ciudadanos tenían que ser elegidos y también tenían que elegir a sus representantes. Otro postulado era que los cargos de gobierno no tendrían por qué heredarse, sino tendrían que ir cambiando con el paso del tiempo. También sustentaban que las autoridades de gobierno solo tenían que gobernar por un tiempo específico y no extender más su mandato. Tomando en cuenta estas políticas, surgió también en España, para evitar la sublevación de la gente, que en ese entonces era gobernada por reyes, tanto en España como en la Nueva España, surgió la idea de implementar las llamadas reformas borbónicas que te voy a mencionar a continuación. Como puedes ver, las reformas borbónicas son la contraposición de el pensamiento ilustrado. Estas reformas estipulaban lo siguiente: para que la gente no se sublevara, tenía que aumentarse el tributo que pagaban los indígenas. También era necesaria la creación de nuevos impuestos. Tenía que dividirse el país o la Nueva España en varios territorios o intendencias para tener un mayor control de los indígenas y de las propiedades que existían. También estas reformas borbónicas precisamente proponían la restricción de la autoridad del virrey, en la cual se procuraba que esta figura no levantara o sublevara al pueblo en contra de la corona española. También estas reformas buscaron la reducción del número de criollos en la Real Audiencia. ¿Recuerdas quiénes eran los criollos? Es correcto, eran los hijos de españoles que habían nacido en la Nueva España. Y en estas reformas borbónicas se buscaba que se redujera el número de estos criollos para que entre menor número y medida se pudieran implementar las reformas de la corona española. Otro punto más de estas reformas borbónicas, para hacer contrapeso al pensamiento ilustrado, era la disminución de las órdenes religiosas. Muchas de estas órdenes tuvieron que ser expulsadas de nuestro país para poder llevar a cabo estas reformas borbónicas. Pero España no solamente tenía este problema, sino que aparte del pensamiento ilustrado y de las reformas borbónicas que la misma corona española había impuesto, España enfrentaba un grave problema más. A continuación, observarás la nación de España, como la conocemos hoy en día. Este problema que desencadenó España, o que tenía España en ese entonces, es que tenía un conflicto muy fuerte, que podemos llamar guerra, con Inglaterra y con Italia. Déjame platicarte lo siguiente. Tanto el pensamiento ilustrado como las reformas borbónicas impulsaron o lograron que los novohispanos
fueran las figuras importantes de un próximo levantamiento que tendría que existir en contra de la corona española. Junto con todos estos acontecimientos, también existieron personajes importantes. Uno de ellos es el que te voy a mencionar a continuación. Te lo presento. Él es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue emperador de Francia y gracias a él se llevaron a cabo las llamadas guerras napoleónicas. Mientras se llevaban a cabo estas guerras napoleónicas, sucedieron algunos acontecimientos que es importante que tomes en cuenta para más adelante poder entender el movimiento de independencia de nuestro país. El primero es que en 1789 se inicia la Revolución Francesa, en la cual se derroca lo que sería el imperio y, como te mencioné hace unos instantes, inicia la forma de gobierno republicana. Aparte de este inicio de la Revolución Francesa, la monarquía, como te he mencionado, es reemplazada ahora por un gobierno republicano. Más adelante, en el año 1804, Napoleón Bonaparte reemplaza nuevamente la república, es decir, se había reemplazado la monarquía para instaurar la república y ahora lo que busca Napoleón es nuevamente reemplazar la república para poder él proclamarse emperador de Francia y tomar el control de esta nación. Más adelante, en el año 1808, el ejército napoleónico, precisamente por el conflicto que existía, invaden a España y con esta invasión se obliga al rey Carlos IV y a Fernando VII a renunciar a la corona española. Junto a este acontecimiento surge también la imposición de un nuevo emperador para España, pues Napoleón Bonaparte, al tomar control de España, nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España. Precisamente todas estas ideas que estamos viendo a continuación no solamente repercutieron en España, sino que también llegaron a la Nueva España. Y precisamente fue el punto principal para iniciar el movimiento armado, donde los novohispanos serían los principales personajes que ayudarían a este movimiento armado. Nueva España, al enterarse de todos estos acontecimientos, tuvo que dividirse en dos bandos, los cuales te vamos a presentar a continuación. Por una parte, dentro de estos bandos, vamos a reconocer dos principales grupos, los cuales te mostraré a continuación. Estos grupos vamos a conocerlos primero como el grupo que manifestaba el pensamiento criollo. Este pensamiento criollo sostenía lo siguiente: la soberanía precisamente tenía que recaer en el pueblo. También este pensamiento criollo sostenía que los habitantes de Nueva España podían decidir cómo gobernarse en ausencia del rey Fernando VII por la imposición de José Bonaparte. Otra manifestación que sostenía este pensamiento era que ellos estaban orgullosos de su nacionalismo con ideas, experiencias y conocimientos. También el pensamiento criollo resaltaba el aprecio a la gente y a la tierra. Y todos los nacidos criollos en Nueva España estaban orgullosos también de las manifestaciones artísticas y de su pasado indígena. Recuerda que te había platicado que ante los sucesos que habían ocurrido en España, Nueva España se dividió en dos partes. Te he mostrado el pensamiento criollo, pero hubo una contraparte también que te voy a mencionar a continuación. Esta contraparte precisamente se va a llamar el pensamiento que tenía la Real Audiencia. Y en este pensamiento de la Real Audiencia, que es el que vamos a poner de este lado, como una tabla comparativa, ante estos cinco pensamientos o postulados del pensamiento criollo,
Ellos solo sostenían uno que te voy a mostrar a continuación. Solamente la Real Audiencia proponía que Nueva España debía depender de la corona española, aunque por el momento fuera dominada por el Imperio francés, por José Bonaparte y por Napoleón Bonaparte. Para ello, los criollos tomaron la decisión de instaurar un gobierno provisional en la Nueva España. Este gobierno provisional, que fue nombrado por los criollos, buscaba respetar la figura del rey Fernando VII. Es por ello que propusieron que mientras se resolvían los conflictos con Francia, reinara como virrey de la Nueva España el personaje que te voy a presentar a continuación. Él es José de Iturrigaray, quienes los criollos propusieron como virrey mientras se resolvía el conflicto armado que se tenía con Francia. Con la imposición de José de Iturrigaray, también manifestaban su lealtad y compromiso al rey Fernando VII de España. Precisamente, más adelante y durante el mismo año de 1808, los novohispanos ya estaban hartos de la situación y precisamente la corona española buscaba evitar levantamientos armados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Precisamente al instaurar el gobierno que te acabo de mencionar, propusieron aniquilar o terminar con todos los movimientos de rebelión que atentaran contra el Imperio español. Más adelante, en el año 1809, con todas estas disputas y descontentos que tenían, se llevan a cabo unas conspiraciones. Fueron numerosas conspiraciones, pero cabe rescatar, que dos de las más importantes son las que te voy a mencionar a continuación. En 1809 se lleva a cabo lo que viene siendo la conspiración de Valladolid, en lo que hoy conocemos como Morelia. Y una de las conspiraciones más importantes fue la de 1810, que se lleva a cabo en Querétaro y en la que participan diversos personajes. Las conspiraciones fueron muy importantes, pero la que tuvo más realce fue la de 1810, en la cual participan los siguientes personajes que te voy a mostrar a continuación. Estos personajes son el padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, también Ignacio Allende, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez, considerados como los primeros insurgentes que lucharon por tener libertad dentro del territorio de Nueva España. Cabe destacar que el cura Hidalgo no buscaba independizarse de España. Lo que él buscaba eran causas más justas para los criollos y para los indígenas que en ese entonces habitaban la Nueva España. Es por ello que se da a conocer cuál realmente era el pensamiento político de don Miguel Hidalgo y que te voy a presentar a continuación. Don Miguel Hidalgo tenía como ideales, primero, que el gobierno que se instaurara en Nueva España fuera un gobierno de los criollos, es decir, de gente que había nacido en Nueva España, pues sustentaban que ellos tenían mejor conocimiento de la economía y de las características de las personas que habitaban en ese entonces la Nueva España. Otra propuesta que tenía Hidalgo dentro de su pensamiento político era abolir la esclavitud, precisamente evitar el esclavismo dentro del territorio considerado como Nueva España. Y otra idea que cabe resaltar del cura Hidalgo era que era necesario terminar con las desigualdades sociales que tenían, de tal manera que se instaurara un gobierno republicano. Cabe destacar que el cura Hidalgo y estas ideas vienen inspiradas del pensamiento de la Ilustración. Todo esto originó que esta conspiración de 1810 fuera denunciada ante la corona española y precisamente para evitar
los movimientos de sublevación lograron dar parte importante y comunicación a la corona española de lo que estaba aconteciendo en la Nueva España. Para evitar perder el control de Nueva España, España mandó a ejecutar y a matar a todos y cada uno de los sublevados que estuvieran en contra de la corona española. Para ello, más adelante, los insurgentes emprenden una ruta con el fin de llevar su movimiento por todo el territorio nacional. Esta ruta que te voy a mencionar la vamos a trabajar a continuación, pero primero te voy a dar a conocer la parte importante o los puntos principales de esta ruta de los insurgentes. ¿Están preparados? Vamos a continuar. Primero, la ruta de los insurgentes, encabezada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, parte del pueblo de Dolores rumbo a la Ciudad de México, una vez que han sido avisados por la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez de que la corona española se había enterado de las intenciones de independizar a Nueva España de la corona española. Después del pueblo de Dolores y de llegar a la Ciudad de México, se trasladan a Guanajuato, donde toman la Alhóndiga de Granaditas como un movimiento de protesta social. Más adelante, le ganan al ejército realista en el Monte de las Cruces, también dentro del Estado de México. Después del Monte de las Cruces, hubo victorias, pero también hubo derrotas. Estas derrotas se llevaron en Aculco, cuando fueron derrotados y detenidos para evitar que el movimiento seguía avanzando. Otra derrota que tuvo el ejército insurgente fue que perdieron la batalla del Puente de Calderón, en la cual el ejército insurgente se iba poco a poco deshaciendo por las bajas que iba teniendo en cada una de estas batallas. Finalmente, y después de estos puntos que han visitado, logran trasladarse a Coahuila. En este último punto es donde los insurgentes finalmente son detenidos y algunos de ellos juzgados y sentenciados al fusilamiento por rebelarse en contra de la corona española. Pues muy bien, ha llegado el momento en el que tú traces la ruta de los insurgentes. Para ello te voy a pedir de favor que prepares tu mapa de la República Mexicana, tus colores y tu lápiz o lapiceros, lo que vayas a utilizar para trazar la ruta de los insurgentes que te voy a mostrar a continuación. Si ya están listos o listas, los invito a observar el siguiente video. Como recordarás, antes de que iniciara el movimiento de independencia, se llevaron a cabo dos conspiraciones: la conspiración de Morelia-Valladolid y la segunda en septiembre de 1810, que fue llamada la conspiración de Querétaro, en la cual participaron el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Aldama, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Una vez que esta conspiración fue descubierta, inició lo que hoy conocemos como el movimiento de independencia, a cargo del cura Miguel Hidalgo y de los insurgentes que ya se han mencionado, en conjunto con los sublevados que fueron reclutados en el momento para iniciar la lucha armada. Una vez que inició este movimiento, los insurgentes emprendieron la avanzada a distintos puntos de la entonces conocida como Nueva España. Esta ruta, para ejemplificarla, es necesario que cuentes con tu mapa de la República Mexicana, que se presentará a continuación. Como puedes darte cuenta, es un mapa que solamente divide las fronteras de México con Estados Unidos, Belice y Guatemala. Antes de iniciar, es importante que le demos vida a nuestro mapa, en este caso, con los colores que tú creas convenientes y que podrán ayudarte a resaltar a nuestra nación
y los acontecimientos que marcaremos en él. Yo he escogido estos colores. Ustedes pueden seleccionar los que más les gusten. Una vez que han terminado de iluminar su mapa a su gusto, vamos ahora a nombrar a nuestro mapa para saber lo que vamos a hacer. En esta ocasión, este mapa de la República Mexicana será conocido como la Ruta de los Insurgentes. Para poder empezar a trazar nuestro mapa, es necesario colocar la simbología, que la tendremos que colocar en el lado inferior izquierdo, en la cual iremos colocando la siguiente información. Con el número 1 colocaremos el letrero de Dolores Hidalgo, con el número 2 el de Guanajuato, con el número 3 el Monte de las Cruces, con el número 4 Aculco, con el número 5 Puente de Calderón y finalmente con el número 6 en Coahuila. Fíjense muy bien, es la información que hace unos minutos acabamos de escuchar. Ha llegado el momento de colocar estos elementos de simbología dentro de nuestro mapa. Para ello, vamos a colocar al centro del país un círculo con el número 1. El número 1 recuerda que representa el punto de partida de la ruta de los insurgentes, que será conocido como Dolores Hidalgo. Del lado izquierdo del número 1 colocaremos el número 2, más o menos a la altura del estado de Guanajuato. Posteriormente, en el Estado de México, colocaremos el número 3, que representará el tercer punto que visitaron los insurgentes, conocido como Monte de las Cruces. Dentro del mismo Estado de México, pero del lado izquierdo del número 3, colocaremos el número 4, que representará el punto de Aculco. Finalmente, en Zapotlanejo, Jalisco, colocaremos el número 5, que representará el punto de Puente de Calderón. Y finalmente colocaremos el número 6 en el actual estado de Coahuila. Ahora, una vez que hemos localizado nuestros puntos, es importante trazar las flechas de cómo fueron marchando los insurgentes para lograr el cometido de la independencia de México. Del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. Y esta es una ejemplificación de la ruta que fueron siguiendo los insurgentes para lograr el cometido del movimiento de independencia, finalizando en Coahuila, con la intención de llegar a Estados Unidos y comprar el armamento necesario para continuar con la lucha armada. Cuando hayamos terminado de realizar nuestro mapa, lo pegaremos en nuestra libreta y lo compartiremos con nuestros maestros. Te dejo a continuación con el maestro Abel, quien te dará más información de qué fue lo que pasó después de que los insurgentes han llegado a Coahuila. Continúa con tus estudios. El llamado ejército insurgente, como lo has visto en el video, tuvo victorias importantes, pero lamentablemente también tuvo derrotas. Recuerda que este ejército contaba con la experiencia militar de Ignacio Allende, pero en su contra tenía la inexperiencia de los reclutados o sublevados, por los cuales se llevaron a cabo las bajas y las derrotas en los puntos que ya hemos mencionado. ¿Cuál fue la intención de los insurgentes al llegar a Coahuila? Ellos realmente planeaban llegar a Estados Unidos para comprar equipo y armamento
para continuar con esta causa noble de la independencia de la Nueva España. Lamentablemente, en Coahuila fueron detenidos y muchos de ellos, como te mencioné, fueron juzgados y sentenciados a muerte o a morir por el fusilamiento. Todos ellos fueron juzgados no en Coahuila, sino en Chihuahua. Más adelante, un año después exactamente, el 30 de julio de 1811, el principal líder de los insurgentes, don Miguel Hidalgo, es también sentenciado a muerte por medio del fusilamiento. Una vez que estos líderes insurgentes fueron muertos, decidieron cortarles la cabeza y colgarlas en la alhóndiga de Granaditas como una muestra de lo que sucedería a cualquier persona que decidiera rebelarse en contra de la corona española. Más adelante, en la ausencia de estos jefes militares e independentistas, le siguieron otros jefes que continuaban con la causa de lucha de Miguel Hidalgo, principalmente abolir la esclavitud y que todos tuvieran libertad. Más adelante, 11 años después del inicio de la independencia de nuestro país, el 27 de septiembre de 1821 es cuando se considera la consumación de la independencia de México, es decir, 11 años después de que inició esta batalla. Cabe destacar que durante estos años continuaron los enfrentamientos entre el ejército realista y el ejército insurgente, pero ahora liderado por otros comandantes. Para conmemorar este hecho, no solamente se lleva a cabo el festejo del 15 de septiembre por la noche, que es el que conocemos como Grito de Dolores o Grito de Independencia, sino que al día siguiente, desde el 16 de septiembre de 1910, el entonces presidente de México, don Porfirio Díaz, decreta que se realice un desfile para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Pues bien, mis niños y niñas, hemos llegado hasta aquí el día de hoy con este tema que se llama la independencia de México. Cabe destacar que en el desfile, para darle mayor realce, acuden autoridades civiles y de la sociedad en general para que tenga una mayor relevancia y una mayor importancia la conmemoración de esta fecha. Antes de terminar, es muy importante que recuerden lo siguiente. Hemos aprendido y conocido el nombre de 3 países: España, que tenía conflictos con Inglaterra y con Francia. También conocimos a los emperadores Napoleón Bonaparte, a Fernando VII, rey de España, y mencionamos al hermano de Napoleón, quien se apoderaría de España, que es José Bonaparte. Por este lado de la Nueva España, tenemos los nombres de los insurgentes, que son Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo el corregidor Miguel Domínguez, Ignacio Allende y otros tantos personajes que participaron en esta lucha armada. Pues bien, yo espero que te haya gustado mucho esta parte de la historia. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, te invito a consultar tu libro de historia de 4º grado desde la página 156 hasta la página 177, donde sin duda encontrarás información que puede ser de utilidad. Les recuerdo mi nombre, soy el profesor Jesús Abel Baez, y también me permito recordarte que los libros de texto los puedes encontrar en www.conalitec.cep.gov.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.